Empecemos ahora sí con nuestro curso como tal. Y tenemos que preguntarnos primero eso. ¿Qué es fisiología? ¿Qué es la fisiología? Y puse aquí varias definiciones, tanto de textos médicos como no médicos, incluyendo hasta la Real Academia de la Lengua. Fíjense qué interesante. Vamos a tratar de extraer algunos conceptos de aquí. Aquí tengo una. Dice, ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos. Ok, funciones de los seres orgánicos. Tengo otra más. Ciencia biológica que agrega el biología, que estudia la función de los distintos aparatos del organismo y sus interrelaciones. De nuevo, función de aparatos del organismo y sus interrelaciones. Otro más, estudio del funcionamiento normal de un organismo vivo y las partes que lo componen. Funcionamiento normal otra vez, partes que lo componen. Vean que aunque son tres definiciones diferentes, comparten algunos conceptos. Aquí hay un par más. Ciencia que intenta explicar los mecanismos físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. Pero habla de nuevo de mecanismos, mecanismos normales, responsables de eso que está ahí. Entonces, aunque expresado en otras palabras, los conceptos coinciden. Vean esta otra. La fisiología humana, aquí específicamente la humana, intenta explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que lo hacen un ser viviente. Otra vez, mecanismos específicos, características específicas. Hay 5 definiciones ahí de las que disponemos, pero vamos a tratar de resumirlas en un par de cosas. Básicamente, el concepto central es este. La fisiología se dedica a enseñarnos la función, la normalidad. Obviamente, para que yo entienda la función, tendré que hacer seguramente correlaciones anatómicas, bioquímicas, histológicas. Yo sé que cuando hablamos de las bioquímicas no nos simpatiza mucho a nadie, créanme que a mí tampoco. Yo tampoco soy admirador de la bioquímica. Yo les doy un consejo nada más. Usen la bioquímica, usen lo que necesitan de la bioquímica. No permitan que la bioquímica los aplaste. Entonces, aquí vamos a hablar algunas veces de algunas cosas bioquímicas. Vamos a usar la bioquímica para entender algunas cosas de funcionalidad, de la función, de la normalidad. Y entonces, quizá en esa palabra que está en la diapositiva, podemos resumir todo lo que la fisiología significa. Función, normalidad. Y para que haya función, para que haya normalidad de los aparatos, se necesita que exista homeostasis. Luego entonces, debemos preguntarnos qué es eso, qué es la homeostasis. Vamos a tratar de explicarlo, a ver, y correlacionarlo con el concepto de función que acabamos de expresar. Veamos. Homeostasis para un organismo como el nuestro es la capacidad de mantener un medio interno relativamente estable. Bueno, empieza a tener quizá un poco más de sentido, aunque todavía surgen dudas, ¿no? Mantener un medio interno. ¿Medio interno? Debería yo preguntarme qué es el medio interno, ¿no es cierto? Bueno, déjenme llegar a esa concepción. Voy a terminar explicando qué es el medio interno y la homeostasis significa mantener ese medio interno estable. También vamos a hablar qué características de estabilidad necesita ese medio interno para que se considere apropiado para que haya función normal de los órganos y sistemas que nos conforman. Bien, a ver, homeostasis es un conjunto de fenómenos de autorregulación. Ojo, autorregulación. Nadie de nosotros está consciente de su homeostasis y sin embargo mantenemos un equilibrio orgánico todo el tiempo. Vamos a estudiar cómo ocurre esto. Esa autorregulación, como dice aquí en la diapositiva, conduce al mantenimiento de una relativa constancia en las composiciones y las propiedades del medio interno. De nuevo aparecen algunos datos. A ver, dice relativa constancia. ¿Qué significa esto? Que las constantes vitales, todos los parámetros en composiciones y propiedades que dice ahí, no son fijas, no son estables completamente, son relativamente constantes. Ejemplo, ¿ustedes creen que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la frecuencia con la que el corazón late, se mantiene igual durante todo el día? La respuesta es no, varía. Habrá momentos en los que esté un poco más acelerada, otros más lenta. Y así lo podemos analizar con cualquiera. La temperatura. ¿Será fija la temperatura en un lapso de 24 horas? La respuesta es no. La presión arterial.
¿Será fija en un lapso de 24 horas? Tampoco. Inclusive conceptos hasta que nos pueden parecer más estables no lo son. La talla y el peso. Sí es cierto que no cambian tan rápido, pero también cambian. La talla y el peso no son estables a lo largo de la vida. Entonces, hay una constancia relativa, es decir, hay rangos de normalidad. Vamos a dar un ejemplo. La cantidad de sodio en la sangre es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Significa esto que hay un rango. Vean que las constantes vitales, en todos los casos, tienen un rango de normalidad. No podemos establecer un número absoluto de normalidad en ningún parámetro vital. Todas las constantes vitales, en todos los casos, tienen un rango de normalidad. Y en el caso de la homeostasis, ese mantener el equilibrio se refiere otra vez al medio interno. Volvió a aparecer ese concepto y tendremos que aclarar qué es medio interno. Abajo dice que homeostasis depende pues del equilibrio o igualdad de acuerdo a las raíces de la palabra. Bueno, ok, a ver, aquí tengo entonces a un ser humano en equilibrio, pero ven que es un equilibrio, vamos a decir, dinámico, porque él se puede ir para un lado o para el otro. Está manteniendo su ecuanimidad sobre esa tabla que está ahí. Así es la homeostasis, así es equilibrio en el ser humano. No es una circunstancia estática, sino es un equilibrio dinámico. Al considerar que es dinámico, debemos entender que debe haber procesos que lo mantienen así como se ve ahí en la diapositiva, en equilibrio. Si se desvía un poquito, se va a caer para un lado o para el otro, pero no está estático, sino está manteniendo el equilibrio constante en forma dinámica. Bien, ¿qué pasa si yo no mantengo ese equilibrio? Lo que veo ahí, ¿correcto? Entonces, se trata de un estado balanceado, pero es un estado dinámico para evitar que tengamos ese problema que vemos en la diapositiva. A ver, la homeostasis proviene entonces del griego homo y estasis, que son similar y estado. Otra vez, dice ahí, constancia del medio interno, y aquí empieza un punto importante, frente a las variaciones del medio externo. Si algo es variable en nuestra vida es el medio externo. Hoy en la mañana hace un poco de frío, por ejemplo, ahorita ya hace un poquito más de calor, hace un par de días hace un calor enorme y dentro de unos días seguramente habrá más frío y probablemente llueva. Entonces, el medio externo varía y eso no nos conviene en nuestras funciones de nuestros órganos. Los órganos deben estar más o menos estables para mantener sus funciones. Y entonces aquí nos empieza a surgir una idea. A ver, en los órganos, ¿qué estructuras los componen? Esto lo saben ustedes. Todos los órganos están compuestos de células y son las células las que funcionan de cierta manera para hacernos un órgano integral. Ahora, las células no debemos tenerlas expuestas a esa variabilidad externa. Imagínense si mis células se expusieran, mis células del corazón, del pulmón, del estómago, del intestino, del cerebro, se expusieran a esos cambios de diario del medio externo. Ese frío, calor, lluvia, sequedad, etcétera. Mis células terminarían muriendo y yo no sobreviviría más de 3 o 4 días seguramente. Entonces, las células, todos los órganos, tienen que rodearse de una capa que los proteja, un medio que los proteja. Ese medio se llama medio interno. Digamos que el medio interno es una forma de aislar nuestras células del medio externo. La piel no tiene esa característica, pero el resto de los órganos sí. Tienen esa característica de estar rodeadas por una capa protectora que se considera medio interno. Entonces, en la homeostasis, dice aquí en la diapositiva, es el proceso mediante el cual se regula y se mantiene el control del ambiente interno. Otra vez, el medio interno constante. ¿Para qué? Para que las células de los organismos sean y trabajen normalmente en condiciones óptimas y eficientes, como dice aquí. Tengo pues células, tengo una cubierta protectora externa y esta cubierta evita que los cambios externos lesionen a las células. Pero para tener este equilibrio, tiene que haber modificaciones. Es un equilibrio dinámico. Y en ese equilibrio dinámico, el medio interno se mantiene con parámetros físicos y químicos dentro de un rango aceptable. Vamos a poner un ejemplo de un parámetro
que mantenemos estable? La temperatura. Las células necesitan una temperatura específica para funcionar, pero no es un número, es un rango normal entre 36 y 37,5, por decir algo. Entonces, el organismo mantiene la temperatura entre 36 y 37,5, es decir, mantiene la homeostasis de la temperatura, ganando o perdiendo calor dependiendo lo que sea necesario. Este medio interno que rodea las células se mantiene entonces con una temperatura corporal estable y permite que las células trabajen correctamente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O vamos claros con los conceptos? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie? Ok, sale. Entonces, la homeostasis, pues, es la constancia de este ambiente interno. Voy a terminar explicando con más claridad qué es el ambiente interno, esa capa protectora. Se trata de un equilibrio dinámico. Claro que hay cambios físicos y químicos, pero se mantiene siempre dentro de un rango. Y de esta manera, el medio interno mantiene, como dice abajo, constantes todos los parámetros físicos y químicos de este ambiente interno. Y déjenme hacer una referencia. Cuando la vida se creó, apareció en el mar. También eran células. Ahí las células estaban rodeadas por una capa externa. ¿Qué rodeaba a esas células de originales que se encontraban en el mar? Pues agua de mar, es lo que las rodeaba. Ahí su exterior era agua de mar. Cuando la vida se transporta a la tierra y ya no hay mar, pues ahora las células tienen que crearse su propio mar para rodear a las células. Y ese mar es el ambiente interno al que me estoy refiriendo. Vamos a ponerlo de otra manera. Las células están rodeadas todas por agua de mar. Esa agua de mar para nosotros, ¿cómo se llama? Ambiente interno. Todavía le vamos a dar otra explicación más adelante. Pero hemos partido entonces de que nosotros como seres humanos rodeamos a nuestras células de esa capa, nuestro propio mar interno. ¿Y cuál es el principal componente de este mar interno? Agua. Y me pregunto, ¿eso significa que las células están rodeadas de agua? Por supuesto. Y no solo eso, en su interior contienen agua para poder intercambiar elementos con el agua exterior. Eso me explica por qué tanto las células en su interior como alrededor de ellas tienen agua. El agua que rodea las células es ese ambiente interno y que está dentro de mi piel, por supuesto. Mantener ese ambiente interno, esa agua que rodea mis células estable en un equilibrio dinámico, se llama homeostasis. Vamos un poquito más adelante. Entonces, tengo, recalcando allí, dos conceptos básicos. Uno es ambiente interno y otro equilibrio dinámico. Es decir, hay que mantener la homeostasis. Esa es la forma que tenemos de continuar sanos, mantener la homeostasis. Y mantener la homeostasis incluye estos dos conceptos. Un medio interno estable en un equilibrio dinámico dentro de ciertos rangos. Vamos a ir un poco más al medio interno. Bien, recordemos lo siguiente. A ver, fíjense bien. Aquí tengo en este esquema, en este rectángulo, estoy suponiendo que es un ser vivo, este rectángulo que está aquí, y tiene diferentes células en medio que van a conformar órganos, aparatos, sistemas. Pero vean que estas células están rodeadas por este espacio como rosita que se llama medio interno. Medio interno. Entonces, las células, los órganos, están rodeados por un medio interno que tiene básicamente agua y luego en el exterior la piel. Acá afuera, en el exterior, hay grandes variaciones externas. ¿Por qué las células se protegen con este medio interno? Para evitar que estas variaciones externas lesionen a las células. ¿Quién protege las células? Este medio interno, este medio acuoso que rodea las células y que se parece muchísimo al agua de mar de donde se originó la vida en forma primaria. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos claros? Sale. Sí, doctor. Entonces, tengo la célula como unidad viva básica del organismo que conocemos todos, correcto. Esas células se van a reunir para formar
tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas, pero todas ellas rodeadas por el medio interno, por ese medio acuoso que las rodea. ¿Qué es entonces el medio interno? Vamos a hacer una explicación, vamos a abordar la explicación de esta manera. Primero, vamos a recordar cómo está dividida el agua corporal, los líquidos corporales. A ver, vamos a hablar de ellos. Fíjense bien. Primero recordemos qué porcentaje del cuerpo en condiciones normales está formado por agua. Del total, ¿eh? Estoy hablando agua dentro de las células y afuera de las células. Bien, ¿qué porcentaje es? Alrededor del 50 al 60%. Otra vez, vean que son rangos, ¿eh? No son cifras absolutas, ¿correcto? Un porcentaje de 50 a 60 es lo que conforma el agua corporal. Sin embargo, hay variaciones. Vean aquí, por ejemplo, el hombre, los varones, tenemos un poco más de agua corporal en porcentaje que las mujeres. En un hombre adulto, 55 a 60, en una mujer, 50 a 55. ¿Por qué pasa esto? Porque una mujer tiene un porcentaje menor de agua porque tiene un poco más de grasa y la grasa tiene poca agua. Entonces, esos son los porcentajes normales en un adulto normal para un hombre y para una mujer. Pero también varían. Aquí estamos en los rangos. Los rangos para una mujer sana, como dice aquí, van desde 45 hasta 60 y los de un hombre sano, promedio adulto, 50 a 65. Por fuera de estos rangos, ya en los rangos rojos, ya es anormal. Exceso de agua, déficit de agua. Entonces, hay rangos de normalidad de porcentaje de agua tanto para hombres como para mujeres. Ahora, esto varía a lo largo de la vida. Comparen este adulto sano contra un bebé. ¿Qué me doy cuenta de un lactante recién nacido? Que tiene un porcentaje de agua mucho mayor. Entonces, también varía nuestro porcentaje de agua normal de acuerdo a la edad. Veamos que el bebé tiene mucho más que un adulto. Y esto cambia durante la gestación. Fíjense en estos datos, qué interesantes. A medida que vamos progresando en la gestación, aquí tengo un feto de 10 semanas, luego uno de 28, luego recién nacido a término. Y vean, en 10 semanas de gestación, más del 90% del peso de este bebé es agua. Ya para las 28 semanas ya es el 80% y cuando nace más o menos un 75% es agua. Al año ha bajado al 65% y ya para la vida adulta, 18 a 20 años, llegamos al porcentaje normal 55 a 60, que es lo que vimos para los adultos normalmente. ¿Correcto? Esto es en cuanto a la edad. ¿Qué pasa después? Vean esto. Vean que cuando uno envejece, tiene menor porcentaje de agua. Menor porcentaje de agua. A medida que aumentamos la edad, vamos perdiendo porcentaje de agua. Aquí comparen cómo tiene mucho más un bebé, hablábamos 75%, comparado con un adulto que tiene alrededor de 60%, y vean, con una persona mayor ya tiene a lo mejor como un 50 o 45%. Entonces, va variando el porcentaje. Y también de acuerdo al porcentaje de grasa. Vean esto. Una persona con un porcentaje de grasa normal tiene, quedamos, 60% en el masculino y 50% en el femenino. Pero si está muy delgado, pierde grasa, aumenta el porcentaje de agua. En cambio, en un obeso, el porcentaje de grasa aumenta y por lo tanto el de agua disminuye. A medida que más grasa tenemos menos porcentaje de agua corporal. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, el tejido graso, tiene un porcentaje de agua más bajo que la mayor parte de los tejidos corporales. Vean esto. Aquí tengo porcentajes de agua en diferentes componentes del organismo. En los ojos, el 95% es agua. En cambio, en el corazón, 75%. Vean en la sangre, 94%, casi como el ojo. Los riñones 83%, el cerebro 83%, pulmones 85%, músculos 75%. Sin embargo, el porcentaje total de grasa es 60%. ¿Por qué 60%? Porque la grasa tiene menos agua que todos estos órganos. Entonces, aún considerando que el ser humano tiene más o menos 60, 65%, 50, 55% de agua, los órganos, cada uno tiene su propio porcentaje de agua. Habrá unos que tengan más, otros que tengan menos. Bien, ahora, aquí comparo en la composición corporal. Ya decíamos que más o menos entre 50 y 60% es agua, que está aquí del lado derecho.
¿Y el resto del cuerpo de qué está compuesto? Está compuesto de principalmente proteínas en un 20%, grasas en un 15%, carbohidratos 2, minerales 5 y vitaminas 1. Estos son los componentes de ese otro 45-40% del cuerpo. La mayoría agua y estos componentes, sobre todo proteínas, porque la mayor parte de los tejidos tienen como su estructura básica proteínas, la mayoría de los órganos. Bien, ahora, vamos con el agua como tal. El agua, ese 60% del que hablamos, está distribuida en dos compartimentos. El agua que está dentro de la célula y el agua que está afuera de la célula. Y déjenme hacer una consideración importante aquí. De estos dos, del agua que está dentro de la célula y del agua que está fuera de la célula, ¿cuál de los dos es el medio interno del que hablamos? Esa capa que protege a las células, el líquido extracelular. Y entonces aquí vamos a un punto importante. Cuando hablé de homeostasis, dije que era el mantenimiento del medio interno. ¿Y cuál es el medio interno? El líquido que rodea a las células. El líquido extracelular es el medio interno. Ahí es donde se enfoca la homeostasis. ¿Para qué? Para que las células estén bañadas por un líquido constante, un líquido que no tenga variaciones en temperatura, física, características físicas, químicas, etc. Debe mantener cierto rango de normalidad en todos sus parámetros físico-químicos. El medio interno, entonces, corresponde al líquido extracelular. ¿Quedó claro este concepto? El medio interno corresponde al líquido extracelular y la homeostasis es el mantenimiento de un equilibrio dinámico del medio interno, de ese líquido extracelular. ¿Para qué? Para que las células, con su agua y todas sus funciones, se mantengan trabajando correctamente. ¿Fui claro en el concepto? ¿Lo expresamos claramente? ¿Para todos fue claro? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿No? Parece que no. Anímense a decirme que no, ¿eh? Anímense, anímense. Bien, seguimos. El líquido extracelular, ese medio interno del que estoy hablando, a su vez, podemos dividirlo en dos fracciones. El líquido que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, plasma sanguíneo, y el líquido que se encuentra fuera de los vasos sanguíneos, pero fuera de las células, es decir, rodeando en medio de las células. Ese se llama líquido intersticial. Y aquí déjenme hacer una aclaración más. Vean que dice aquí plasma sanguíneo, porción líquida de la sangre. ¿Por qué razón? La sangre también tiene células, ustedes lo saben. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, fragmentos como las plaquetas, etc. Tiene células. Y debo preguntarme aquí, el agua que está dentro de los glóbulos rojos, el agua que está dentro de los glóbulos blancos, esa agua, ¿a qué líquido pertenece? ¿Al intracelular o al extracelular? Sin duda pertenece al intracelular. Pertenece al compartimiento de líquido intracelular. Aunque se encuentre en la sangre, esa parte de agua que está dentro de las células es líquido intracelular. Entonces, cuando hablo de plasma sanguíneo, que aquí está mostrado en la diapositiva, me estoy refiriendo solamente a toda aquella porción líquida de la sangre que está fuera de las células sanguíneas, es decir, el plasma sanguíneo. Se refiere, pues, al agua sanguínea fuera de las células sanguíneas. ¿Fui claro con este concepto a qué me refiero? Dentro de la sangre, entonces, hay líquido extracelular y líquido intracelular. Ese líquido extracelular de la sangre se llama plasma sanguíneo y forma parte del medio interno. ¿Cuál es la otra parte del medio interno? El líquido intersticial que rodea a las células. ¿No se me hicieron muchas bolas? ¿Sí quedó claro para todos o hay alguna duda? Con confianza, ¿eh? No hay aquí burla ni nada para nadie. Todos tenemos derecho a preguntar. Si hay preguntas, escucho con toda atención. ¿No? Vale, vamos adelante. Entonces, recordemos, recalcamos, porcentaje del cuerpo formado por agua, 50-60%. Este total de agua dividido en dos compartimentos, intracelular y extracelular. El extracelular es el que se conoce como medio interno, que a su vez está compuesto por el líquido plasmático, el intravascular y el intersticial. Ahora, ¿qué hay más?
agua dentro de las células o fuera de las células. Sin duda, como dice aquí, más agua dentro de las células. 2/3 partes del agua corporal total está dentro de las células y solo 1/3 parte está rodeando a las células. Esta tercera parte es la que conforma el medio interno, que es el que se mantiene estable gracias a la homeostasis que hemos repetido varias veces. El líquido celular, pues, es igual al medio interno. Cuando yo dije en homeostasis, mantener un medio interno estable, me refiero al líquido extracelular. Y a ver si se acuerdan. Hace un ratito dije que las células habían rodeado con una capa que se parecía al mar. Bien, pues nosotros tenemos en el líquido celular nuestro mar interno. El líquido celular es nuestro mar interno que rodea las células y que se debe parecer al mar. Y para ustedes deberá ser claro. Cuando ustedes van al mar, qué envidia, ¿verdad? Ganas de ir ya tenemos todos. Cuando uno va al mar, lo primero que ves es que está bellísimo, que las olas, que se mueve y todo. Pero cuando uno entra al mar y por alguna razón le da un trago al agua de mar, de inmediato nos damos cuenta de una característica básica del agua de mar, salada. Y entonces vamos a hacer nuestra extrapolación acá. El líquido celular es nuestro mar interno, es nuestro mar de medio interno. ¿Cuál será su principal característica del líquido celular? Ser salado, igual que el agua de mar. Entonces, principal componente del líquido celular, además del agua, por supuesto, es sal, cloruro y sodio. Cloro y sodio, principal característica de este líquido extracelular. Bien, habiendo adelantado esto, vamos adelante. Medio interno igual al líquido celular y de él la cuarta parte está dentro de los vasos y las 3/4 partes en el intersticio. Ya hemos dado varios porcentajes. Déjenme volverlos a poner para que sea más claro. A ver, fíjense bien. Aquí tengo, arriba, agua corporal total, 60% del peso corporal. Ahora, esta agua corporal está dividida en dos líquidos. Intracelular, 2/3 partes, y extracelular, 1/3 parte. Ahora, este a su vez, el extracelular, está dividido en dos compartimientos. El intravascular, que es la cuarta parte, 25%, y el intersticial, el 75%. Así están los porcentajes. Y solo recuerdo, de todo este esquema que está aquí, ¿cuál es el medio interno? Este, el líquido extracelular. Todo este que está aquí es el medio interno, porque acá son las células. Este azul de la izquierda son las células y este es el que les rodea, el medio interno, a su vez compuesto o dividido en 25% intravascular y 75% intersticial. ¿Cuál es el que se parece al agua de mar? Este, el extracelular. ¿Cuál es el que tiene principalmente sal? Este, el extracelular. Su principal componente en solutos, después del agua, pues, en solutos es cloro y sodio. Aquí, en el extracelular, se parece al agua de mar. Entonces, no despreciemos al sodio, ¿eh? Luego nos hacen mucha propaganda en la televisión de que el sodio es pésimo y que no hay que comer sodio. No, bueno, si no como sodio me muero, porque el sodio es el principal componente junto con el cloro de mi medio interno extracelular, tanto intravascular como intersticial. ¿Alguna pregunta hasta ahora de estos números o van quedando claros? ¿Para todos claro? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí está de nuevo. Vamos a ponerlo con un monito. Claro, doctor. Tengo un sujeto sano, 60% agua, 40% los demás componentes que ya vimos. De este 60%, 2/3 partes dentro de las células y 1/3 parte fuera de las células. Esta tercera parte, a su vez, se divide en dos. 3/4 partes, que es más o menos 25%, intersticial, y 8%, una cuarta parte de este, plasma sanguíneo. Recordemos, hablamos solamente del plasma sanguíneo, es decir, del líquido de la sangre que está fuera de las células sanguíneas. Aquí están expresados entonces los porcentajes de agua en nuestro cuerpo. ¿Cómo está dividido ese 60% de agua corporal en diferentes compartimientos? Recalco, ¿cuál de todos estos es el medio interno? Este, el líquido extracelular. Este, cualquiera de sus dos componentes, se parece al mar. Tiene como característica principal sodio y cloro. Bien, aquí está. Contenido promedio entonces. Vamos a recalcarlo.
60% agua, 40% solutos. Aquí está, 55-60 pues los líquidos y un 45 sólidos. Para una mujer, en un hombre, 60-40. Un poquito más de porcentaje de agua en el hombre, porque estos sólidos incluyen un poco más de grasa en las mujeres. De este 60% de agua, quedamos 2/3 partes dentro de las células, aquí, 1/3 parte fuera de las células, y a su vez, esta agua extracelular tiene 3/4 partes aquí entre las células y 1/4 parte, 20-25%, dentro de los vasos. El agua intravascular, el plasma. 75-80 intersticial, 20-25 líquido plasmático. Así es como están divididos, pues, los líquidos corporales. El agua. Aquí lo tengo otra vez. Vamos a calcularlo en números. Tengo un sujeto de 70 kilogramos. A ver, 70 kilogramos. El 60%, 0.6, es su agua corporal. 70 por 0.6, 7 por 6, 42. Es decir, una persona de 70 kilos tiene aproximadamente 42 litros de agua corporal total. 60% de 70. 7 por 6, 42 litros. Esta agua corporal total dividida a su vez en intracelular y en extracelular. ¿Cuánto de cada uno? Quedamos. ¿Cuál es mayor? Intracelular, 2/3 partes. 2/3 partes de 42 son 28. Y 1/3 parte extracelular, 14 litros. Tengo, pues, en una persona normal de 70 kilos, 28 litros de agua intracelular y 14 litros de agua extracelular. Este, a su vez, dividido en dos compartimientos. 3/4 partes intersticial y 1/4 parte plasmático, que corresponde más o menos a 10.5 litros intersticial y 3.5 litros de plasma. Quiero que se fijen en algo. Dice aquí 3.5 litros de plasma. 3.5 es el volumen total sanguíneo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el plasma en la sangre va acompañado de células y las células también tienen agua. Entonces, por favor, no hay que confundir volumen plasmático con sangre total. Volumen plasmático es el agua sanguínea que está fuera de las células y la sangre total incluye este líquido más el volumen que está dentro de las células. Por eso, un ser humano adulto normal tiene alrededor de 5 litros de sangre. De esos 5 litros, 3.5 el plasmático está fuera de las células y 1.5 más o menos se encuentra dentro de las células. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas son fragmentos celulares. Por favor, entonces, no confundir volumen plasmático con volumen sanguíneo. Volumen plasmático solamente el agua sanguínea fuera de las células sanguíneas, pero la sangre incluye el agua que está dentro de esas células. Por eso, 3.5 litros de plasma contra 5 litros de sangre total. ¿Quedó clara esta aclaración de la sangre? No se me confunden entre volumen plasmático y volumen sanguíneo, son dos conceptos diferentes. Repito, plasmático, solo el agua que está dentro de los vasos, pero afuera de las células sanguíneas. Y la sangre total incluye toda la sangre, incluyendo las células sanguíneas. Por eso 5 litros de sangre y solo 3.5 litros de volumen plasmático. ¿Está claro hasta aquí? ¿Para todos? ¿O hay algún... Sí, doctor. ¿Todos? Perfecto. Correcto. Si alguien tiene duda, ni lo dude, por favor. Las dudas no se dudan, se preguntan. ¿Ok? Vamos. Aquí está otra vez. Lo estoy expresando de nuevo. Células. ¿Cómo se llama el líquido que está aquí dentro de todas las células? Líquido intracelular. Y el que está afuera se llama extracelular o medio interno. Este, a su vez, está dividido en el que rodea a las células en los tejidos o intersticial, líquido intersticial, y el que está dentro de los vasos, intravascular o plasma. Ya quedamos que no es lo mismo volumen sanguíneo, sino solamente plasma, el agua que está aquí adentro, pero fuera de las células sanguíneas. ¿Correcto? Estos últimos dos, intravascular e intersticial, conforman el líquido extracelular que para nosotros es nuestro medio interno y que dijimos que se llama medio interno porque protege a las células del exterior y que por definición quedamos que se parece al agua de mar, es decir, es salado. ¿Ok? Vamos a ponerlo de nuevo. Aquí están. Fíjense bien. Aquí tengo un vaso sanguíneo. Tengo plasma y tengo eritrocitos. Aquí tengo
la membrana que rodea los vasos, que se llama endotelio, según por histología lo saben. Tengo acá el intersticio aquí en azul y acá las células. A ver, vamos dándoles nombre. Fíjense bien. El líquido que está aquí, adentro de estas células, es líquido intracelular. El que está aquí, en esta zona azul, líquido intersticial. El que está aquí, en esta zona rosa, líquido plasmático. Y el que está dentro de estos glóbulos rojos también es líquido intracelular. Este de aquí habría que sumarlo al de acá para conformar todo el espacio intracelular. El líquido que está aquí dentro de los glóbulos rojos y los blancos y las plaquetas, y el líquido que está dentro de las células en todos lados, incluyendo el endotelio. Bueno, ahora, vamos a hacer una definición, una nueva aclaración. Fíjense bien, vamos a preguntarnos, ¿cuál es la barrera que separa el líquido intracelular del extracelular? Acuérdense que el extracelular son este y este, el intravascular, plasma, y el intersticial. Estos dos forman el líquido extracelular, el medio interno. ¿Qué barrera separa al líquido extracelular del intracelular? ¿Aquí o acá? ¿Cómo se llama esta rayita negra que está aquí o esta rayita negra que está aquí? Se llama membrana celular. Entonces, concepto importante. ¿Qué barrera separa los compartimientos extracelular e intracelular? La membrana celular. Ahora, aquí tengo el líquido extracelular, intersticio y plasma. ¿Qué barrera separa a uno del otro? ¿Qué barrera separa al plasma del líquido intersticial? Esta que se llama endotelio. Entonces, recalquemos. ¿Cuál es la barrera que separa el intra del extravascular? La membrana celular. ¿Cuál es la barrera que separa el plasma del intersticial? El endotelio. Ahora, déjenme preguntarles algo más. Quiero que lo observen ahí en la diapositiva. Vean aquí la membrana celular, esta rayita. Es continua, ¿verdad? Y vean el endotelio. Es discontinuo, ¿verdad? Luego entonces, ¿cuál barrera es más fuerte, es más eficiente para separar los líquidos? ¿La membrana celular o el endotelio? Sin duda la membrana celular porque es continua. El endotelio tiene estas fisuras, estos poros que permiten el paso de agua y de solutos entre un líquido y el otro. Y entonces aquí me vuelvo a preguntar algo más o vuelvo a hacer una consideración más. Fíjense bien, tengo tres compartimientos: plasma, intersticio e intracelular. Los dos primeros conforman el extracelular: plasma, intersticio e intracelular. Esta barrera es más eficiente que esta. Luego, pregunto, ¿qué tanto se parecerán entre sí el plasma y el líquido intersticial? Piénsenlo 3 segundos y les contesto. 1, 2, 3. Se parecen mucho. ¿Por qué? Porque estos poros permiten la entrada y salida de agua y de solutos entre el plasma y el intersticio. De modo que los componentes del plasma y del intersticio se parecen muchísimo. ¿Qué diferencias importantes hay entre este compartimiento y este? Bueno, primero los glóbulos rojos, ¿verdad? Que no pueden pasar. Entonces, pero esos son células. ¿Qué otra diferencia importante existe entre el plasma y el intersticio? Las proteínas. Las proteínas se quedan básicamente dentro de los vasos y no cruzan el endotelio. Entonces, el plasma y el intersticio se parecen muchísimo. Tienen como diferencia fundamental la cantidad de proteínas. ¿Sí quedó claro? Plasma e intersticio se parecen mucho porque están separados por una barrera que tiene fenestraciones. ¿Cuál es la diferencia principal entre plasma e intersticio? Las proteínas que se quedan dentro de los vasos predominantemente. No quiero decir que no haya proteínas en el intersticio, sí hay, pero hay muchas más proteínas dentro de los vasos que fuera. Las proteínas son moléculas muy grandes que no son capaces de cruzar estos poros
y por eso se quedan dentro de los vasos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguien tiene alguna duda de estos conceptos que llevo hasta ahorita? ¿No? No, doctor. Claro, perfecto. Vamos ahora a un dato más. Hemos dicho que la membrana celular está mucho más cerrada, es mucho más eficiente para separar este líquido de este. Entonces me pregunto, ¿serán similares el líquido de aquí afuera al líquido de aquí adentro? ¿Serán similares el líquido extracelular, todo este, al líquido intracelular? La respuesta es no. Hay muchas diferencias importantes que vamos a analizar entre el líquido intra y el extracelular. ¿Por qué? Porque esta barrera, la membrana celular, es mucho más eficiente, mucho más impermeable que el endotelio. Puedo resumirlo así. La membrana celular es muy impermeable y el endotelio es muy permeable. Eso hace que el líquido intracelular sea muy diferente del extracelular, pero el intersticial y el plasmático se parecen mucho. Déjenme ponerle nombre a esta diapositiva, porque nada más hemos puesto dibujitos. Ahí va, ahí están. Tengo un vaso sanguíneo con glóbulos rojos dentro y el líquido que contiene ahí se llama plasma. Luego tengo aquí un líquido entre los vasos y las células. Este líquido se llama intersticio. Y acá tengo el líquido intracelular dentro de ellas. Y quiero que se fijen aquí abajo. ¿Cuál es la barrera que separa el plasma del intersticio? El endotelio, que tiene fenestraciones. Estos dos constituyen el extracelular, el medio interno. ¿Y cuál barrera separa el intersticial del intracelular? La membrana celular que dice aquí, que es continua. Entonces, con estos datos que están ahí en dibujito, en monito, ¿cuáles de estos tres compartimientos, intracelular, intersticial y plasma, se parecen más entre sí? El plasma y el intersticio. Estos dos tienen la característica de ser como agua de mar, ricos en sal, y el intracelular será totalmente diferente gracias a que lo separa una barrera impermeable que se llama membrana celular. Tengo todos los compartimientos. Aquí tengo todo el agua corporal total, dividido en dos compartimientos, intracelular y extracelular. A su vez, este dividido en plasma e intersticio. Este de aquí, el extracelular, se llama medio interno y se parecen muchísimo el plasma y el intersticio porque están separados por un endotelio fenestrado. En cambio, ya el intracelular es muy diferente porque está separado por una membrana celular que es muy, muy impermeable. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O vamos claros? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor, Todo bien. claro. Correcto. Vamos adelante entonces. Ahí va. Habíamos dicho que la cantidad de agua varía con la edad, pero también los compartimientos. Vean, fíjense, aquí en la línea roja tengo el agua corporal total desde la vida intrauterina hasta la edad de 12 años. ¿Qué me doy cuenta? Que en la vida intrauterina era mucho más alto el porcentaje de agua y va reduciendo. Al nacer anda por el 80% y luego sigue bajando para llegar a los 12 años a un 60% más o menos, que es el agua corporal total. Pero los compartimentos también cambian. Fíjense qué interesante. En la vida intrauterina, ¿qué hay más? ¿Agua extracelular o agua intracelular? Hay más agua extracelular. ¿Por qué? Porque estamos formando células. En la vida intrauterina estamos formando órganos. Entonces, somos mucho más extracelular que intracelular. ¿Qué pasa con el desarrollo? Que empiezan a invertirse. Todavía al nacer tenemos más agua extracelular que intracelular. Sin embargo, ya para los 4 o 5 meses se igualan y de ahí en adelante hay más agua dentro de las células que fuera de las células. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos formando células, nos estamos desarrollando. El compartimiento intracelular de estar muy bajito, 20% en la vida intrauterina, alcanza un 40% ya para acá. Entonces, el compartimiento intracelular va aumentando conforme nos desarrollamos durante la infancia. Bueno. Y déjenme hacer un paréntesis. Ok, tenemos mucha agua, sí, sí, sí. Y todos sabemos que si una persona se deshidrata, seguramente se pone muy mal. ¿Por qué el perder agua nos afecta? Para que yo entienda esa pregunta, necesito saber cuáles son las funciones normales del agua en el cuerpo humano. Déjenme
tratar de resumirlas. Voy a tratar de ser lo más simplista posible en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las funciones del agua en el cuerpo humano? A ver, fíjense bien. Primero, regula la temperatura corporal, lo que es muy importante porque las células funcionan dentro de un rango de temperatura. Entonces, regula la temperatura corporal. Ayuda a convertir la comida en energía. Todo lo que comemos se transporta a través de los líquidos corporales para llegar a las células y ser convertido en energía que van a usar las células para sus funciones. Entonces, el agua corporal ayuda a que la comida termine convertida en energía que va a ser usada por las células. Luego, humedece el oxígeno en la respiración. Importante, el aire que respiramos no está húmedo en general. Digo, puede existir en algunos casos, pero la mayor parte del año el aire que respiramos está medio seco y no debe llegar seco al pulmón, porque las células no necesitan húmedo. Para poder absorber el oxígeno debe estar húmedo y eso lo hace el agua. Entonces, humedece el oxígeno para permitir la respiración. Luego, nos ayuda a remover desechos. Claro, las células en su metabolismo producen desechos, muchos desechos, y hay que eliminarlos. Los podemos eliminar por la orina, por la respiración, etc. ¿Y quién los lleva? ¿Quién lleva los desechos corporales de las células hasta el riñón o hasta el pulmón? El agua. En los líquidos corporales, entonces ayuda a remover muchos desperdicios. También hay agua en las articulaciones y lubrica articulaciones. Es el 75% del cerebro y permite de esta manera el funcionamiento neuronal normal. Imagínense nada más. Luego entonces, si nos deshidratamos y perdemos algo de agua cerebral, seguramente nuestro cerebro empieza a funcionar inadecuadamente. Yo sé que ahorita se le dio a la mente que ustedes conocen personas que seguramente tienen deshidratación cerebral crónica y que nunca les funciona el cerebro. Bueno, sí parece al menos. Créanme que no es tanto falta de agua, sino otras cosas, pero da la impresión de que les faltara agua cerebral. Protege a los órganos corporales y a los tejidos. Es decir, el agua rodea a las células y de esta manera evita que se lesionen, los protege de los cambios externos, se mantiene en un medio interno normal y permite que funcionen. Y por supuesto que conforma gran parte de los tejidos. Vean, hasta 83% más de la sangre, 22%, hasta en los huesos, ojo, 22% de un hueso es agua. Me parecería que no, sí la hay. Y nos ayuda a evitar la constipación, que créanme que es una función importantísima, evitar la constipación. El agua evita en buena medida constipación. Entonces, vemos aquí una gran cantidad de funciones importantes. Imaginarán que una persona que pierde agua altera todo esto, pero vean, altera órganos corporales, altera todos los órganos corporales. Es decir, una persona que se deshidrata va a tener alteraciones de todo esto que está puesto en la diapositiva. Díganme si no, tener agua en cantidad normal, ojo, en proporción normal, es esencial para la vida. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Funciones del agua están claras en nuestro organismo? Que es esencial tener agua en esos porcentajes, no de más ni de menos, en ese porcentaje. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, bien, doctor, gracias. Ahora pongo una mujercita para que no vean que hay discriminación. De nuevo, aquí están algunas cosas más. Dijimos que tenía una buena parte del cerebro, ayuda a regular la temperatura corporal, es una gran parte del volumen sanguíneo, ayuda a remover desechos por el hígado, compone parte del hueso, nos ayuda a evitar lesiones en las articulaciones de alto impacto, ayuda a llevar nutrientes y oxígeno a las células, mantiene la función pulmonar óptima, humidificando el aire que respiramos. Es esencial para digestión y absorción de nutrientes en el aparato digestivo, protege nuestros órganos vitales, facilita la absorción rápida y fácil en el intestino y compone, por supuesto, una buena parte del músculo corporal. Entonces, tenemos pues que el agua es esencial para la vida, es esencial para nuestra vida. Tenemos que mantener una proporción, una cantidad de agua, tanto cantidad como proporción de agua normal, para que tengamos un funcionamiento corporal normal. Es decir, para mantener un medio interno normal, una homeostasis, y para mantener las funciones orgánicas estables. Bien, vamos a ser un poquito más enfáticos en nuestros líquidos. Ya quedamos que el líquido extracelular conforma la tercera parte del agua corporal total. 2/3 partes son agua intracelular y una tercera parte es agua extracelular. A su vez quedamos que el extracelular está dividido en intravascular e intersticial, y que es el medio interno. Y aquí están sus principales componentes. Y vean que llama la atención, y por eso subrayado: sodio, cloro, más otros más.
bicarbonato, oxígeno, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, etc. Pero vean, principales componentes del líquido extracelular, empezamos sodio y cloro, como el agua de mar habíamos dicho. Tenemos nuestro mar interno. Ese medio interno es un mar interno que rodea las células y sus principales componentes son sodio y cloro con bicarbonato. Puse estos tres en negrillas, digamos, o en blanquillas en este caso, porque son los más importantes: sodio, cloruro y bicarbonato. Los otros, aunque puedan tener menos cantidad, oxígeno, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y dióxido de carbono, no son menos importantes, solamente son en menor cantidad. Pero quiero recalcarles que todos estos componentes son importantes. ¿Qué es de lo que más hay? Hay más sodio, cloro y bicarbonato, pero todos son importantes. Estos son los componentes de todo el líquido extracelular, tanto plasma como intersticio. Pero ahora hay que contrastarlos con el líquido intracelular. Fíjense qué diferencia en los principales componentes intracelulares en contraste con los extracelulares. Principal componente, potasio, que no estaba en la otra lista, magnesio, fosfato y proteínas. Entonces, vean que sí es muy diferente el contenido de solutos en el intracelular y en el extracelular. Pregunta, ¿el intracelular se parece al mar? Por supuesto que no. Este no se parece para nada al mar. ¿El extracelular se parece al mar? Muchísimo. El extracelular se parece al mar, sodio y cloro. El celular no se parece al mar, contiene una gran cantidad de potasio. Voy partiendo de estos conceptos sencillos, ahorita los voy a hacer un poco más completos. Pero entendamos algo. Los líquidos corporales no están estáticos, tienen que moverse. ¿Cómo se mueven? Primer punto, se mueven básicamente por el aparato cardiovascular, a través de los vasos sanguíneos, a partir del corazón, aquí en 2 cámaras, la circulación arterial, los capilares, la venosa y luego al pulmón. Entonces, el plasma, que es parte de los líquidos corporales, se mueven a través del líquido, perdón, del aparato vascular, cardiovascular. Pero luego tenemos intersticio y células. Entonces recordemos que del aparato vascular, los líquidos se mueven hacia afuera y hacia adentro de los vasos. Entran y salen al intersticio y luego de ahí entran y salen a las células. Entonces, ¿cómo se mueven los líquidos corporales? Primero a través de los vasos y luego saliendo y entrando de los vasos al intersticio y alcanzando las células. ¿Quién le da a los líquidos corporales la fuerza de movimiento? El corazón. El corazón es el que permite que haya todo este movimiento de líquidos que es esencial para que los nutrientes y el oxígeno lleguen a las células y después los desechos celulares se drenen por las venas y alcancen el riñón y el pulmón y sean eliminados del organismo. Entonces, ese movimiento de líquidos que estamos mencionando es vital, es esencial para la vida. Se necesita, no puede haber de otra manera. Si no hay ese movimiento de líquidos, el ser humano muere. Por eso, la función cardíaca es esencial para mantener la vida, sin duda, junto con el intercambio de líquidos que estamos hablando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vale, correcto. Ahora, recordemos, dijimos que los capilares, las paredes de los capilares, son muy permeables, a diferencia de la membrana celular. Ya quedamos que los capilares, las paredes de los capilares, es decir, el endotelio, es lo que separa al plasma del intersticio, ¿correcto? Y la principal excepción a eso son las proteínas plasmáticas. Ya dijimos y lo recalco. Diferencia más importante entre líquido intersticial y líquido plasmático, la cantidad de proteínas en el líquido plasmático. Esa es la principal diferencia. Esto recálquenselo, apréndanselo, escríbanlo ahí en su cuaderno, donde tengan en una hoja. Principal diferencia entre el plasma y el líquido intersticial, que el plasma tiene una cantidad más alta de proteínas que el intersticio. Las proteínas se quedan dentro de los vasos principalmente. ¿Hay proteínas en el intersticio? Sí, pero son mucho menos que dentro del plasma. ¿Correcto? Sale. Aquí nada más por información les doy los valores normales de ciertos componentes que se encuentran en el plasma. Vean, oxígeno
en el intersticio, estamos hablando del intersticio, 35 a 45 milímetros de mercurio, CO2 35 a 45, sodio en milimoles por litro, diferentes cantidades. Pero vamos a recalcar, fíjense bien, vean, ¿qué hay más en el líquido extracelular? ¿Sodio o potasio? Mucho más sodio, porque estas cantidades que están aquí son de líquido extracelular. Hay mucho más sodio que potasio afuera de las células. Dentro de las células es al revés. Y el calcio, aunque aquí se vea muy bajito, ahorita lo vamos a comparar con el intracelular. Vean, otras más, el cloro. Vean otra vez, cifra muy alta de cloro. Ya quedamos. Y de bicarbonato. Quedamos que cloro, bicarbonato y sodio son los principales componentes del extracelular. Pero también hay mucha glucosa. Temperatura 36 a 37 y un pH 7.35 a 7.45. Yo sé que a todos cuando vemos ácido base y pH nos dan escalofríos. Son de los temas como menos amables, de menos rating en medicina. Bueno, ya yo trataré de cuando hablemos de equilibrio ácido base hacerles cambiar de opinión y que tengamos una visión diferente del equilibrio ácido base. Voy a tratar de convencerlos de que es algo agradable. Denme un segundito nada más para atender una cosa. Denme 15 segundos y regreso. Denme 15 segundos y regreso. Sí, doctor. ¿Qué pasó? ¿Qué clase? Bueno, mi amor. Bueno, a ver, les platico. Tengo un hijo que tiene 5 años, que va a cumplir 6, y evidentemente, pues él me llama porque tiene que avisarme qué hizo, qué cosas hace, y por eso me interrumpió un segundo. Como estoy en casa, cuando ustedes tengan un hijo, que por cierto, se van a dar cuenta que es de las experiencias más maravillosas que hay en la vida, casarse bien y tener un hijo o hijos bien, son de las cosas más lindas que hay en la vida. Otra es cumplir los sueños, y si su sueño de ustedes ahorita es ser médicos, esa va a ser otra de los momentos importantes en la vida, quizás de los más importantes que hay, cuando uno cumple sus sueños profesionales, cuando uno cumple sus sueños familiares, casándose o si no se casan, viviendo con alguien y teniendo un hijo. Son de las cosas más bellas que hay. Van a entender cómo esto le cambia la vida a un ser humano. Bueno, ya elucubré un ratito sobre algo que no debía. Vuelvo a la clase. A ver, les decía que voy a tratar de convencerlos que el ácido base es más bonito de lo que parece. Bien, vamos a seguir adelante. Quiero aquí contrastar, fíjense, del lado izquierdo tengo las concentraciones en el líquido extracelular, tanto plasma como intersticio, y acá intracelular. Vamos a ver qué diferencias importantes hay. Vamos a analizarlas desde arriba. Sodio. ¿En dónde hay más sodio? Sin duda, afuera de las células. Potasio, exactamente al revés. Vean esto. 4 fuera de la célula y 140 dentro. Entonces, déjenme ponerles. Principal catión extracelular, sodio. Principal catión intracelular, potasio. Ahora analicemos el calcio. Parecía poquito, ¿verdad? 5. Pero vean cuánto hay dentro de la célula. Menos. Entonces, ¿en dónde hay más? ¿Fuera de la célula o dentro? Calcio, predominantemente extracelular. Ahora voy con el magnesio. Exactamente al revés. ¿En dónde hay más? Mucho más dentro de la célula. El cloro, ¿en dónde hay más? Mucho más fuera de la célula. Bicarbonato, mucho más fuera de la célula. Fosfatos, al revés, mucho más adentro. Y sulfatos también hay más adentro. Y solo hay un parámetro que es igual. ¿Ya lo vieron? El que está hasta abajo. La osmolaridad es igual dentro y fuera de la célula. Vean que de todos los parámetros que hemos puesto aquí, el único que es igual es la osmolaridad. Todos los demás son diferentes. En algunos hay más afuera que adentro y en otros más adentro que afuera. Y déjenme tratar de hacerlos pensar un segundo. ¿Por qué hay más de algunos afuera y de otros adentro? O lo pregunto de otra manera. ¿Quién, qué estructura se encarga de mantener, por ejemplo, el sodio afuera, el potasio adentro, el calcio afuera, el magnesio adentro, el cloro afuera, el bicarbonato afuera, los fosfatos adentro, el sulfato adentro? ¿Qué estructura se encarga de hacer este equilibrio dinámico?
estas diferencias. ¿Quién se encarga de echar el sodio afuera y de echar el potasio adentro? La membrana celular. Entonces, déjenme recalcar un punto. Aún que estemos acostados, reposando, frente a la playa, frente al mar en Cancún, sin mover una pestaña, a la sombra de una palmera en una hamaca, aunque estemos así, nuestras células están trabajando. La membrana está trabajando todo el tiempo. ¿Qué hace la membrana? Está manteniendo el sodio afuera, el potasio adentro, el calcio afuera, el magnesio adentro, el cloro afuera, el bicarbonato afuera, el fosfato adentro, el sulfato adentro, pero manteniendo la osmolaridad de ambos lados completa. Díganme ustedes si las membranas celulares no trabajan. Trabajan y todo el día. De modo que gran parte de nuestra energía, de la energía que usamos en nuestro cuerpo, la usa la membrana celular. La membrana de todas las células. ¿Para qué? Para mantener estas concentraciones de los diferentes componentes dentro y fuera de las células. ¿Fui claro en este concepto? Sí, ¿Alguna doctor. duda de esto? Doctor. Sale. Vamos de nuevo. ¿Qué significa esto? Que entre el exterior y el interior celular, aquí está exterior, interior, hay gradientes. ¿Qué significa gradiente? Que hay mayor concentración de algunas cosas fuera y otras dentro. Por ejemplo, el sodio, gradiente de afuera adentro. Potasio, de dentro afuera. Calcio, de fuera adentro. Cloro, de fuera adentro. Bicarbonato, de fuera adentro. El pH, vean, es un poquito más alto afuera y en cambio osmolaridad no hay gradiente. Básicamente entonces hay gradientes de diferentes compuestos y de ellos se debe a la membrana celular que es la que mantiene esos gradientes. ¿Correcto? Bueno, aquí están los más importantes. Vean, sodio, ¿en dónde hay más? Por supuesto afuera de la célula. Potasio, mucho más adentro. Cloro, mucho más afuera. Calcio, mucho más afuera. Estos cuatro son los principales elementos que tienen un gran gradiente. ¿Quién se encarga de mantener el sodio afuera, el potasio adentro, el cloro afuera y el calcio afuera? Esta estructura, la membrana de cada célula. ¿Cómo lo hace? Con energía. Ya hablaremos de algunos elementos de la membrana que explican este trabajo de mantener algunos elementos como sodio, cloro y calcio afuera y potasio adentro. Bien. Ahora voy a hacer la diferenciación por cationes y aniones. ¿Se acuerdan? A ver, cationes son los de valencia positiva y aniones los negativos. Aquí tengo mis líquidos corporales. Extracelular, intracelular. El extra dividido a su vez en plasma e intersticio. Y quiero que se fijen en algo. Vean cómo se parecen. Son muy parecidos. Son hermanos. Alta concentración de sodio, potasio poquito, calcio de esa cantidad y plasma y magnesio, perdón, poquito. Vean cómo se parecen el plasma y el intersticio. ¿Por qué? ¿Cuál es la barrera que separa estos dos? El endotelio. Y quedamos que el endotelio es fenestrado, que es muy permeable y por lo tanto permite que estas sustancias se muevan entre uno y otro. Consecuencia, líquido plasmático y líquido intersticial se parecen muchísimo. ¿Qué pasa con el intracelular? Aquí, ¿cuál es la barrera? La membrana. Y la membrana se encarga de hacerlos diferente. Vean qué comparaciones. Sodio poquito, potasio mucho, calcio muy poquitito y magnesio mucho. Entonces, la principal barrera es la membrana celular, que es la que se encarga de que las concentraciones sean diferentes entre el intra y el extracelular. Aquí están las del extra, que se parecen entre el plasma y el intersticio, y muy diferentes de los cationes en el intracelular. Ahora veamos los aniones. Los aniones pasa algo similar. Vean el plasma y el intersticio. Aquí están. Se parecen muchísimo. Bicarbonato, cloro, fosfato, sulfato. Se parecen muchísimo el plasma y el intersticio. ¿Por qué? Porque la barrera que los separa es el endotelio, que es muy permeable. A diferencia de la membrana celular, que es cero permeable, y entonces
existe una diferencia muy importante también en los aniones. Vean, menos bicarbonato, menos cloro, muchos fosfatos, sulfatos más o menos, y muchas proteínas. Vean, finalmente entonces, déjenme recalcar. El extracelular, rico en sodio y rico en cloro y rico en bicarbonato. El intracelular, rico en potasio, rico en magnesio, rico en fosfatos. Pero ahora me faltan las proteínas. ¿En dónde vemos aquí proteínas? Aquí, en el intracelular. Ahora, un punto más. Habíamos dicho que había una diferencia importante entre el plasma y el intersticio. ¿Cuál es esa diferencia importante entre el plasma y el intersticio? Que el plasma tiene proteínas, el intersticio no. El plasma tiene proteínas, el intersticio no. Las proteínas entonces las vamos a encontrar básicamente dentro de las células y dentro de los vasos. En el intersticio, muy poco. ¿Quedó clara esta distribución de líquidos corporales y de los solutos diferentes o hay alguna pregunta? Todo bien, doctor. Ahora falta que se lo aprendan, claro, ¿verdad? Ese es el siguiente paso, pero primero hay que entenderlo. Si lo entendemos, después aprenderlo es más fácil. Bien, ok. Sale, aquí están todos. Entonces, recalquemos. Aquí tengo el plasma, aquí el intersticio y acá el músculo, una célula intracelular. ¿Quién separa al plasma del intersticio? El endotelio permeable. Y por eso se parecen. Sodio, cloro, estos dos. ¿Quién separa al intersticio de las células? La membrana. Y aquí sí hay diferencia. Y voy a empezar mencionando una de las estructuras que se encarga de mantener esta diferencia. Habíamos dicho sodio afuera, potasio adentro. ¿Quién es la estructura de la membrana que se encarga de mantener el sodio adentro y el potasio afuera? Esta. ¿Cómo se llama esta bolita amarilla? Bomba de sodio, potasio, ATPasa, que se encuentra en las membranas. La bomba de sodio, potasio, ATPasa es la responsable de enviar 3 sodios al exterior por cada 2 sodios que ingresa. Y junto con el sodio jala cloro. Y entonces, de esta manera, esta estructura, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, es una de las principales responsables de mantener la diferencia de concentraciones de diferentes solutos entre el exterior de la célula y el interior de la célula. La bomba de sodio, potasio, ATPasa. Aquí están entonces reflejadas las estructuras que mencionamos. Y nada más un dato importante. ¿Se acuerdan? La osmolaridad. Esa es igual entre los 3 líquidos corporales. La cantidad de solutos totales viene a ser la misma, muy parecida. Entonces, la osmolaridad sí es igual entre los 3 líquidos corporales. Plasma, intersticio e intracelular. Lo que cambia son las concentraciones de los solutos. Estos dos se parecen, muy diferentes. ¿Ok? Entonces, dado que el sodio es el principal catión del líquido extracelular, vamos a agregar un concepto. La cantidad total de sodio corporal correlaciona estrechamente con el agua corporal total. Vamos a guardarnos ese concepto para toda la vida. Una persona que tiene mucho sodio corporal total también tiene mucha agua. Y el que tiene mucha agua corporal total también tiene mucho sodio. Por eso es que ha surgido ese concepto de que el sodio es peligroso, porque si yo ingiero demasiado sodio, voy a terminar teniendo demasiada agua. Y esto a la larga no es adecuado para el funcionamiento de los órganos, de las células, etc. Entonces, la cantidad total de sodio corporal correlaciona perfectamente con el agua corporal total. A mayor cantidad de agua, mayor cantidad de sodio, a mayor cantidad de sodio, mayor cantidad de agua corporal total. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, no. Entonces, ya discutimos el concepto de homeostasis. Déjenme terminar la clase con, ya son 15 para las 6, quedamos que no íbamos a llegar hasta las 6. Déjenme terminar con esto y aquí empezamos mañana. Ya discutimos el concepto de homeostasis, ¿correcto? Bueno, pero ¿cómo realiza ese equilibrio el organismo? ¿Cómo realiza la homeostasis? ¿Qué proceso usa el organismo para mantener ese equilibrio? Hay un concepto fisiológico. ¿Cómo mantiene la homeostasis? La mantiene por un concepto que se llama, aquí está, retroalimentación negativa.
Aquí me voy a detener. Voy a empezar mañana en esta diapositiva, pero les voy a pedir entonces que mañana revisen, bueno, que hoy en la tarde o mañana, el concepto de retroalimentación negativa y también positiva, las dos. Y mañana lo discutimos aquí en la clase.